Un saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y, por supuesto, nuestras plataformas de Internet. La inflación se acelera a 8,62, la tenemos. Bueno, pues particularmente los precios de alimentos han subido a 2 dígitos, según la información que acaba de dar a conocer el INEGI. El día de la independencia de Ucrania se presentó Boris Johnson allá en Kiev, vaya visita. 6 meses de la guerra, Joe Biden anuncia el mayor paquete de apoyo militar a Ucrania. Estamos hablando de 2.800 millones de dólares. Zelensky dijo ante la ONU que si Rusia gana llevará la guerra a otros países y pondrá al mundo al borde de una catástrofe nuclear. Esto dijo. Porque el futuro del mundo se está decidiendo en Ucrania. El futuro se está decidiendo en la central nuclear de Zaporilla y en nuestros puertos marinos y en Donbass y en Crimea. Nuestra independencia es la seguridad de ustedes, la seguridad del mundo entero. Pues eso dijo nuestro representante adjunto, Juan Manuel Gómez Robledo, allá en Naciones Unidas, dijo lo siguiente. Es necesario poner fin a la guerra y con ello a las numerosas violaciones del derecho internacional y especialmente del derecho internacional humanitario. 6 meses de bombardeos a hospitales, a escuelas, a zonas residenciales, a infraestructura civil básica, incluyendo la central de Zaporilla, y la destrucción del patrimonio cultural. Pues eso dijo el embajador, el representante alterno de México ante Naciones Unidas. Gustavo Petro, el presidente de Colombia, propone cambiar el acuerdo de extradición para impulsar su plan de paz, un tema enigmático y audaz, del cual, por supuesto, al cual seguiremos puntualmente. En más temas, quiero decirle que en una publicación conjunta, en una declaración conjunta, 4 presidentes, Alberto Fernández, el presidente López Obrador, Gustavo Petro y Luis Arce, manifestaron su respaldo a Cristina Kirchner y condenan lo que ellos llaman una persecución judicial de la que es objeto. Es la vicepresidenta de la Argentina. Ojo, no están defendiendo una campesina en La Pampa, ¿no? Están en su chacrita, ¿no? Están defendiendo a la vicepresidenta. Y yo no dejo de sorprenderme que estos mismos dirigentes que no quieren opinar sobre la tragedia de Nicaragua y el abuso del presidente, por llamarle de alguna manera, el dictador nicaragüense, están muy preocupados por el sistema judicial argentino, que entiendo que les pueda preocupar, pero hasta donde yo sé, Argentina sigue siendo una democracia, por tanto, bueno, y con sus propias reglas y soberanía, pero aquí se meten así de plano estos líderes políticos. Jesús Murillo Caram es vinculado a proceso por los delitos de tortura y desaparición forzada. Rosario Robles acudió a la Fiscalía a entregar su pasaporte. En más información, quiero decirle que Freddy Román fue sepultado. La Unión Europea, Noruega y Suiza condenan este asesinato. Le comento que luego de 3 autopsias, Abigail H. fue localizada sin vida, como usted sabe, en los separos de Salina Cruz. Han sido detenidos un juez y 3 policías. En más información, la UNAM revela el nombre de 12 personalidades que recibirán el doctorado honoris causa, entre ellos Javier García Diego, Guillermo del Toro y 10 más que referiré en un momento más. Esta tarde se registró un tiroteo en las calles de Tuzantla, allá en Michoacán. Y bueno, pues vamos también a platicar de la disputa que hay entre la Suprema Corte y el Gobierno Federal por el tema de la prisión preventiva. En un instante abordaremos el tema después de la pausa. Seguimos con la información. Le comentaba que el presidente como que no estaba enterado el día de hoy, lo sorprendieron con el asunto de la venida de Blinken a México. Vamos a tratar ahí distintos temas. En un momento más nos cuenta Sara Pablo el asunto, porque tiene efectivamente miga. Le comento que la UNAM anunció 12 doctorados honoris causa, 6 hombres y 6 mujeres con méritos excepcionales. Se trata de Judith Butler. Ella es una filósofa postestructuralista, profesora y activista norteamericana. Se le consideran las filósofas contemporáneas más influyentes en el área de estudios de género. Está después Manuel Castells, el gran teórico de la comunicación. Algún tiempo de su vida fue profesor aquí en la Facultad de Ciencias Políticas. Te lo recuerdo, lo hemos entrevistado un par de ocasiones.
Era en el último tramo de este mismo gobierno socialista, fue ministro de Universidades del gobierno de España, y bueno, pues es muy reconocido por todos sus temas sobre la red, etcétera. Un hombre que, bueno, pues tiene una larga obra. También fue urbanista. Manuel Castells le reconocen pues con este doctorado honoris causa. Joan Chori es considerada una de las biólogas de plantas más influyentes de la era moderna, una de las científicas más innovadoras de nuestro tiempo. Le comento que también recibe la distinción honoris causas Ingrid Daubenchis. Ella es matemática y física, y una de sus principales aportaciones es la teoría de las ondículas. Se considera esencial en la detección de ondas gravitacionales y para el cine digital, así como para la rapidez en el diagnóstico mediante el uso de imágenes. Una cosa pues notabilísima. Fue la primera profesora de matemáticas en la Universidad de Princeton en ganar un prestigioso premio, el premio Nemers de matemáticas, y en presidir también la Unión Matemática Internacional. Guillermo del Toro pues no necesita presentación. ¿Qué le digo de él que no sepa? Laberinto del Fauno y un montón, por supuesto, de películas que han hecho pues las delicias de propios y extraños. Guillermo del Toro será doctor por la Universidad Nacional. María del Rosario Dosal es filóloga. Ella, bueno, pues trabaja efectivamente desde hace tiempo en la universidad, profesora de la Escuela Nacional Preparatoria, el plantel 9, Colegio de Ciencias y Humanidades, una amplia carrera que ha fortalecido vocaciones, ha formado a muchísima gente, es coautora de varios libros de filología. María Rosario Dosal, pues, doctorado honoris causa. María de Los Ángeles Durán, ella es doctora en Ciencias Políticas y Económicas, es experta en el trabajo de las mujeres. Javier García Diego es doctor en Historia, bueno, usted recuerda, fue presidente del Colegio de México, preside la Academia de Historia, es también miembro del Colegio Nacional y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Tiene una larga trayectoria como profesor, como investigador, uno de los intelectuales más notables de este país. También recibe el honoris causa Rafael López Castro, considerado uno de los máximos exponentes del diseño en México y maestro de esta disciplina, también muy reconocido. Angelina Muñiz Sacristán, escritora, una de las más también representativas de nuestro país en la literatura hispano-hebrea medieval y del pensamiento y las artes del siglo XXI. Filóloga también, escritora, recibe también el premio, en este caso no es premio, es el reconocimiento honoris causa, Lurival Domingos Posani Postay, doctor en biofísica molecular, investigador del Departamento de Biología Molecular. Ricardo Rivero Ortega, es jurista, profesor, él es experto en estos temas de competencia económica, ha tenido pues una trayectoria como profesor y como investigador muy relevante. Ricardo Rivero Ortega, ahí tiene usted pues el reconocimiento que la Universidad de la Nación hace a estas 6 mujeres y 6 varones por su trayectoria, los doctorados honoris causa. En este caso, pues esto fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo Universitario y lo aprobó por unanimidad, lo cual pues les da a todas y a todos ellos esta tranquilidad de que la universidad les reconoce una enorme y muy fructífera trayectoria. Sara Pablo, te saludo. ¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches. Que Jesús Murillo Caram diga quién le ordenó fabricar la llamada verdad histórica del caso Ayotzinapa. Hoy sugirió el presidente Andrés Manuel López Obrador en medio de la segunda audiencia judicial del exprocurador, quien es acusado de tortura, desaparición forzada y delitos contra la Administración de Justicia. A pregunta expresa no descartó la posibilidad de que Murillo se sume al criterio de oportunidad. Consideró que más allá de esta figura, lo importante es que diga la verdad sobre lo ocurrido. Los jueces pues van a escuchar la opinión de todos y ojalá y hablen, que todos hablen. Si dicen que no es nada más Murillo Caram, pues que Murillo Caram diga quién le dio la orden. Este es un asunto de dignidad. Si alguien está siendo acusado injustamente, pues tiene que hablar. Pues ahí las palabras del presidente, quien hoy garantizó que se va a entregar toda la información al
grupo de... Sara, me rascaba la cabeza y digo, ¿y quién sería el jefe de Murillo Karam que no me alcanza a dar? Pero sigue. Sí, bueno, pues dijo el presidente que se le va a entregar toda la información al grupo de expertos interdisciplinarios que están solicitando pues más elementos para avalar este informe, como capturas de pantalla, dispositivos, mensajes, peritajes. Dijo el presidente de la República que todo lo tendrán y que es mala fe comparar este informe de la Comisión de la Verdad con el de la llamada verdad histórica. Dijo que es mala fe decir que es lo mismo. En el Salón Tesorería hoy se exhibió un video donde aparece el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón, en un interrogatorio a un presunto criminal. Le pide que diga todo sobre los estudiantes y lanza algunas amenazas. López Obrador pidió al gobierno de Israel acelerar la extradición del exfuncionario, quien también tiene una orden de aprehensión. Los defensores de derechos humanos están en contra de nosotros. ¿Por qué no pones lo de la tortura de Cerón? Sí, y además aprovecho para enviar un recordatorio respetuoso al gobierno de Israel. No pueden estar protegiendo a personas así. El primer ministro de Israel se ha portado muy bien, me mandó una carta diciendo que iban a cooperar, que iban a apoyar, pero ya ha pasado mucho tiempo. ¿De qué se trata? Pues ahí el reproche que hace el presidente, y sobre todo también pues dijo que los medios de comunicación no se han comportado a la altura, en este caso Ayotzinapa, y que defienden a personajes indefendibles como es el propio Tomás Herón. Leonardo. Caray, bueno, ¿y qué medios hacen eso? Y bueno, pues eso de los defensores de derechos humanos están contra el gobierno, pero bueno, no nos metemos, son acusaciones cotidianas del presidente. Oye, lo que no sabía es que venía Blinken, ¿va? No sabía, dijo que pues si bien es bienvenido y que pues seguramente tocarían el tema de estas consultas que se están haciendo en el amparo del TEMEC sobre el tema eléctrico. Sin embargo, dijo que no lo tenía claro, pero que bueno, pues se podría tocar este asunto. Ya, bueno, pues veremos efectivamente qué agenda se plantea, si ve o no al presidente. Sara, muchas gracias. Hasta luego, buenas noches. Y bueno, ya que le digo, si dice que los medios defienden a Tomás Herón, pues si el tema no es lo que digan los medios. Además, hoy consultaba por casualidad el tema de sus 10 puntos, ¿no? El no mentir, ¿no? Todo lo que dice el presidente que iba a hacer su conducción gubernamental, como su decálogo para conducirse. Dice, pues no atender a las versiones, en este caso, de los contrarios, y todos los días hace lo mismo. Es que los medios dicen, no dice cuáles, pero defienden a Tomás Herón, o los defensores de derechos humanos están en mi contra, y ya pues son mucha gente en su contra. Debería en este caso decir con toda claridad, oiga, usted concéntrese en gobernar y olvídase de lo que digan, si es que lo dicen, porque tampoco está claro que lo digan, y atiendas uno de sus puntos, creo que es el 9º, y la otra, pues el gobierno de Israel. Yo no le estoy dando ideas a ningún gobierno, pero puedo decir, oiga, ¿y usted por qué no extradita a Caro Quintero? Pues porque hay jueces en este país, supongo que en Israel también. Y dirán, pues no es nada más cuestión de súbelo al avión y repátrialo a México porque el presidente de México lo pide, ¿no? Supongo que hay un procedimiento, igual que con todos los países, incluido el nuestro, ¿no? Tenemos detenido un delincuente peligroso, reputado delincuente, y bueno, pues él tiene amparos, tiene todo lo demás, y el procedimiento lo tendrán que agotar. Cierro ahí, por supuesto, esa reflexión, y doy ahora la más cordial bienvenida a Enrique de la Madrid. Mi querido Enrique, ¿cómo estás? Como siempre, con el gusto e interés de escucharte, hombre inteligente, informado, que además mucho bien nos hace escucharte a todos, que no es el caso de escuchar a todos, Leonardo, pero en tu caso sí se aplica. No, afortunado me siento de escucharte yo a ti, Enrique. ¿De qué vamos a platicar hoy? Pues mira, llegando a la ciudad de Monterrey de cuestiones de trabajo, y veo una ciudad con muchas nubes, aparentemente con expectativa, pero sigue sin llover de forma relevante. Y creo que ayer tuve precisamente un seminario de estos webinars que organizo cada 15 días con el TEC de Monterrey para hablar de temas de agua, y hago algunas reflexiones. La primera, somos cada vez más personas en México, sobre todo en el caso de la ciudad de Monterrey, el crecimiento poblacional es muy importante. Entonces, aunque consumieran todos la misma cantidad por persona, pues más personas consumiendo más agua, sin duda es un tema. La segunda, concretamente aquí, no ha habido falta de planes, de ideas, de cosas que se saben hacer. Lo que ocurrió es que no se hicieron a tiempo. Y creo que eso es muy importante,
que hay que seguir insistiendo en la importancia de la planeación, de la prospectiva, de pensar hacia adelante, de prevenir, de usar la tecnología, los conocimientos, y después desde los gobiernos hacerle caso a los técnicos de estas cosas. O sea, finalmente hay gente especialista en los temas del agua. Pero por otro lado, creo que todos tenemos que ir cambiando nuestros hábitos de consumo. Una de las personas que ayer intervino está hablando, por ejemplo, ahora de edificios, así como se habla de edificios inteligentes, ahora se habla de edificios autosustentables. Edificios que pudieran seguramente, una vez cargada el agua, por una vez, a partir de ahí es reciclar. A partir de ahí no necesitan andarle pidiendo, digamos, área a los vecinos de agua, lo cual es interesante porque muchos de los reclamos de los vecinos cuando vas a construir un nuevo edificio es que te van a quitar agua. Entonces, también nosotros como personas, ¿qué podemos hacer para ser mucho más eficientes en el uso del agua, cómo consumirla mejor? Hablaba también este constructor del cambio, por ejemplo, de las regaderas, simplemente regaderas que pueden ser igualmente eficientes, pero necesitan menos agua. En fin, creo que estas crisis son oportunidades, por un lado, para invertir en la infraestructura que se necesita en las ciudades, pero también para cambiar los hábitos que cada uno de nosotros tenemos con respecto a este líquido preciado, y que francamente cuando no lo tienes se ve que es una verdadera emergencia y una tragedia como para la vida de los seres humanos. Sí, lo de Monterrey hizo sonar todas las alarmas, pero hay un montón de megalópolis que están en una situación similar, Enrique. Sí, pues y el caso además también, ahora que me tomé unos pocos días también de descanso, pude leer más artículos, por ejemplo, lo que está pasando en Europa, las altas temperaturas por el cambio climático, la disminución del agua en los ríos. Europa, una de sus fortalezas seguramente históricas, Leonardo, es que podías utilizar o puedes utilizar los ríos para transportarte, para mover mercancías, carga. Hay algunos ríos que ya tienen un nivel tan bajo que incluso el tema del transporte de las mercancías está en juego. El agua también le viene a dar... El Rin, por ejemplo, Enrique, el Rin. Sí, o sea, entonces, esta crisis de cambio climático es de verdad. Y finalmente lo que está en juego es la manera como concebimos la vida y sobre todo para las futuras generaciones. Entonces, creo que es un tema muy relevante, pero cada vez más pienso, Leonardo, que quizás después de todas estas reflexiones, cada uno de nosotros debería decir, ¿y yo qué voy a cambiar como un hábito? Porque esto de hasta que los demás cambien, cambio yo, no aplica. Cada uno tenemos que cambiar nuestros hábitos independientemente de que lo cambien o no los demás. Sí, absolutamente. ¿Algún apunte más, Enrique? Pues nada más, yo mandarte un abrazo muy afectuoso a ti, Leonardo, que sé que ha sido motivo de atención en las más altas jerarquías del país. Lástima que así se haga. Yo creo en la libertad de expresión, creo en la libertad de pensamiento. Creo que sobre todo cuando estás en un cargo público de alto nivel, está uno obligado a escuchar más, a ser respetuoso, que de ninguna manera parece que está uno intimidando o amenazando a nadie, porque eso suena entonces a dictadura y autoritarismo. No va por ahí. La gente inteligente escucha a los demás. La gente inteligente está abierta a la opinión de los demás. Y yo aprecio que tú lo seas y mereces ser escuchado y respetado, Leonardo. Muchas gracias, lo valoro mucho. Enrique, te mando un gran abrazo. Abrazo afectuoso. Gracias. Bueno, pues ahí tiene usted el comentario de Enrique de la Madrid, para fortuna nuestra, todas las semanas en este espacio. Y bueno, pues seguimos con esta polémica interesante que tiene pues elementos de derecho nacional y también convenciones que México ha firmado. ¿Debe o no debe mantenerse esta prisión preventiva? Ya le decía que bueno, se hizo el planteamiento del ministro Aguilar, se da a conocer la postura y hoy el gobierno federal da a conocer por vía del secretario de Gobernación y la consejera jurídica, que para ellos es una mala idea. Nosotros llamamos al doctor Garza Onofre, él es investigador de jurídicas de la UNAM, para que nos ayude a orientarnos en esto. Tito, ¿cómo estás? Buenas noches. Estimado Leonardo, qué gusto escucharte. Buenas noches, te saludo a ti y a todo tu auditorio. Pues cuéntanos, ¿cómo ves esta polémica? Oriéntanos. Mira, lo que está por pasar en la Suprema Corte, en definitiva, va a ser una de las discusiones más interesantes que ha habido en la historia contemporánea constitucional del país. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte, como bien dijiste, a través del proyecto del ministro Luis María Aguilar, pero también de otro proyecto de la ministra Norma Piña, van a poner a discusión si la prisión preventiva oficiosa, es decir, esa posibilidad que tienen los jueces cuando se detienen a presuntos culpables de meterlos a la cárcel automáticamente sin un juicio y sin sentencia,
va en contra de la propia Constitución. Entonces es un tema bien interesante de saber que hay reglas en la Constitución que afectan derechos humanos y que afectan también convenciones internacionales. Esto creo que convenciones internacionales, exacto. ¿sí? Esto es bien interesante, Leonardo, en el sentido de que se va a dar un debate jurídico de alto nivel. Va a haber opiniones diversas, se necesitan 8 votos para decretar inconstitucional la prisión preventiva que dice la propia Constitución, pero lo que hoy vimos en la tarde, en definitiva, no abona a tener un debate informado. Que el propio presidente de la República, a través de su consejera jurídica, es decir, de su propia abogada y del secretario de Gobernación, manden un mensaje a los ministros diciendo que es una mala idea, que no tiene argumentos jurídicos, pues en definitiva se puede leer como presión a los ministros y ministras de la Suprema Corte y también como un discurso que parecería que pone el clavo al ataúd de una estrategia de seguridad pública que no ve más allá de la cárcel. Es decir, para el presidente parecería que la cárcel es la única respuesta posible ante la crisis de seguridad que estamos viviendo. Entonces hay que estar atentos a lo que va a pasar los siguientes días, las siguientes semanas. Es muy probable que se vaya hasta los primeros días de septiembre y saber si se alcanzan los 8 votos para decretar que la prisión preventiva oficiosa en este país es desproporcionada por atentar contra el debido proceso, la presunción de inocencia y la libertad de las personas, que en este país, Leonardo, hay que decirlo, la gran mayoría de personas que están en la cárcel son personas que no tienen sentencia y que no tienen un juicio abierto, es decir, se abusa de esta figura. Oye, dice el presidente que esto podría propiciar la impunidad. Por cierto, anda circulando ahí una encuesta muy interesante de impunidad, sobre la percepción de impunidad que hay en este país. Pero dice el presidente, se va a liberar a diestra y siniestra por delitos graves. Pero los jueces deben tener el criterio en cada caso y no utilizar, imagino yo, doctor, una especie como de procedimiento industrial, ¿no? Todos al bote o todos fuera, ¿no? Exacto, eso llama la atención en 2 sentidos. El primero es que este discurso de que van a liberar criminales, de que se van a volver puertas giratorias las cárceles, es un discurso que se ha venido enarbolando independientemente de cualquier partido político desde el Ejecutivo desde hace más de 15 años, ¿no? Esto nos habla suena. Tú eres joven, pero suena a Montiel, al verde ecologista. Exacto. O sea, llevamos años oyendo las mismas cosas, ¿no? Exacto, parecería que no hay otra alternativa más que la cárcel, más que ese discurso de buenos contra malos, de que los derechos humanos son para los humanos, ¿no? Eso resulta bastante preocupante. Y lo segundo es que el presidente de la República no se da cuenta que al final del día esto es una cuestión que va a conllevar muchos elementos técnicos. Él se burla y dice que todos son tesis y jurisprudencia, es un léxico que no tiene ni siquiera la disposición de entender o porque se lo explique su abogada. Lo cierto es que esto puede cambiar por completo la dinámica del sistema jurídico en México al saber que la Suprema Corte tiene la posibilidad para decirle a los jueces inapliquen normas que textualmente dice la Constitución. En ese sentido, lo que vamos a ver en el debate, y yo creo que hay que esperar un poco para ver cómo se da esa discusión, es que en los próximos días se van a ver los alcances. Claramente las fiscalías no van a abrir las puertas y van a salir todos los criminales o los presuntos culpables por no tener una sentencia condenatoria. Lo que vamos a ver son procedimientos de caso por caso, va a ser un plan para cada una de las fiscalías, que esto al día de hoy todavía no se sabe porque ni siquiera sabemos si se van a alcanzar los 8 votos que requiere la inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa. Son 8, a ver si no nos dan votos divididos en ciertas cosas. Sí, un poco como nos hicieron con la eléctrica, que nos resultó muy difícil de seguir a quienes no estamos versados, como el presidente, en los temas jurídicos, doctor. Exacto. Por el momento, Leonardo, hay que decirlo, tenemos que se han evidenciado tanto por el proyecto de Aguilar y de Piña, y el ministro Saldívar ya adelantó también criterio en su conferencia de prensa de la semana pasada. Tenemos 3 votos que van a votar a favor de decretarla inconstitucional. Sabemos que también ya hay un voto seguro por el no, porque el ministro Pardo anteriormente tenía un proyecto en contra de declararla fuera de la Constitución. Entonces, al momento vamos 3 contra 1. En efecto, solo se necesitan 3 votos más para que la prisión preventiva en México siga estando como el actual sistema lo ha ido aprovechándose, que es simple y sencillamente creer que por incluir más delitos en la Constitución se va a generar automáticamente más justicia en este país. Pues te agradezco mucho, doctor, que has estado esta noche con nosotros.
Gracias a ti, Leonardo, por la invitación y un saludo a ti y a todo el auditorio. Saludos, el doctor Garzo Onofre, investigador de jurídicas de la UNAM, hoy platicando con usted. Y vamos ahora a tomar el parecer del doctor Bakov. Él, usted lo sabe, fue presidente del Instituto de Evaluación Educativa y un autor muy reconocido en estos temas. Doctor, ¿cómo está? Leonardo, buenas tardes, muy bien. Oiga, pues su parecer sobre ahora es proyecto piloto que ha planteado el gobierno. No ha dejado de sorprenderme que una secretaria saliente y un gobierno que está en su cuarto año planteen esto, pero me gustaría mucho que le compartiera al auditorio que nos escucha y ve en todo el país cuál es su punto de vista sobre los planteamientos que ha hecho el gobierno. Bueno, mira, dos puntos de vista. Por un lado el ideológico y por el otro lado el pedagógico. En cuanto al ideológico, este nuevo modelo recoge los principios de lo que se conoce como las epistemologías del sur, que retoma algunos elementos de la escuela de Frankfurt y de Marx, y en donde lo central es que tratan de, digamos, de impedir que la colonización que se hizo o que se llevó a cabo hace mucho tiempo continúe. Por lo tanto, consideran que la conquista y que la colonización pues nos afectó todo, entre otras cosas los procesos cognitivos. Y entonces quieren revertir eso haciendo, digamos, un nuevo hombre, una nueva mujer desde el inicio de la educación. O sea, muy ambicioso el punto. Y desde lo pedagógico pues hay cambios que a todo mundo nos ha llamado mucho la atención. Entre ellos, por ejemplo, el quitar las asignaturas y nuevamente agregarlas en campos formativos, donde se dibuja un poco las matemáticas, la comprensión lectora, etcétera, etcétera. Y también el que no se pone al centro, Leonardo, al estudiante, como en todo el mundo se hace, sino la comunidad. La comunidad. Como esta idea, ¿verdad?, de lo comunitario muy pues del marxismo y del comunismo anterior. Sí, sí. Oye, por un lado, pues yo entiendo que estas tesis de Boaventura de Sousa sean como muy oportunas en África, ¿no? Países que en esta generación se descolonizaron, pero hasta donde llega mi información, la escuela y incluso la homologación del español en todo el territorio nacional ya es en época independiente, ¿no? O sea, en la época colonial no sé si había un sistema electoral, educativo unificado, pero según yo, la educación nacional es producto ya de la etapa independiente. Así es que la idea esta de descolonizarnos me parece cuando menos cuestionable en el caso de México, doctor. Pues mira, de Sousa es vigente, es un portugués que ha tenido influencia en varios círculos del mundo y se le reconoce por su, digamos, epistemología. Pero cuando él habla del sur, él no habla solamente del sur físico, geográfico, se habla del sur como los desposeídos, la gente que nunca ha sido tomada en consideración. Entonces, él retoma el punto de vista de ellos, de los vulnerables, de los que han estado al margen de las políticas educativas, y digo, de las políticas públicas, perdón. No es que yo esté de acuerdo, simplemente... Sí. No, me ayuda mucho a entenderlo y nos ayuda a todos a conocer más el tema. Preguntarle, las habilidades fundamentales de los chicos, niños y adolescentes que deberían estar en el centro efectivamente de la reflexión, ¿requieren de un planteamiento ideológico tan extraordinariamente complejo? ¿O las habilidades fundamentales requieren más bien como de centrarse pedagógicamente en cambiar la vida de los chicos? Doctor. Sí, yo diría que no se pelean unas con otras, pero de que hay una carga ideológica en el nuevo currículum, definitivamente la hay. No lo habían definido y puntualizado, pero se ha visto cada vez más y ellos lo han ido aceptando, que efectivamente son las epistemologías del sur. A mí lo que me llama la atención, Leonardo, es que el modelo pedagógico basado en esas epistemologías o en las ocurrencias, porque está llena de ocurrencias este nuevo modelo educativo, pues no hay referencias del mundo. Hasta donde yo sé, Bolivia retoma las epistemologías del sur. No tengo, digamos,
entendido que es la misma forma en cómo se está planteando lo pedagógico, pero sí, en lo pedagógico lo que sí te puedo decir es que México está viéndose el ombligo, está viendo a las comunidades indígenas marginadas y en ellas, sobre ellas, está centrando, digamos, todo el cambio educativo. Pero la pandemia nos dejó con unos huecos gigantes. Doctor, ¿me permite que crucemos la pausa y regresamos en 2 minutos con usted? Con todo gusto. Conversación con el doctor Bakov. Él, usted sabe, es una autoridad en temas educativos, perteneció y dirigió el Instituto de Evaluación Educativa, el INEC, que debería estar cumpliendo 20 años este año, y estábamos hablando, doctor, del modelo educativo. Ahí nos pescó el corte. Sí, bueno, te decía que tiene pues una serie de lineamientos y cambios muy radicales, como por ejemplo el hecho de que el niño no se dentro del proceso educativo, que los profesores junto con los niños tienen que aprender en lo que ellos llaman la comunidad escuela, es decir, que tendrán que salir a los alrededores de la escuela y ver qué es lo que sucede, observar y luego dialogarlo dentro del salón de clases, lo cual tiene todo un tema eso de salir de la escuela, pero en fin, tiene muchos asegúnes. Lo que yo te decía, Leonardo, es que lo más curioso es que es un momento muy inoportuno de hacer un cambio. La pandemia nos dejó 3 grandes huecos. Uno, una matrícula disminuida por el abandono escolar o la deserción. 2, una merma considerable, al menos de 2 años, entre 1 y 2 años, en el aprendizaje de los estudiantes. Y 3, una infraestructura y equipamiento totalmente deteriorado por simplemente no se cuidó durante estos 2 años. Entonces, en este momento, hacer un cambio, digamos, de los planes y programas de estudio es similar a pretender cambiar primero el motor de un transatlántico en medio de una tormenta que le ha hecho 3 grandes boquetes a su casco. Entonces, en lugar de atender los boquetes y después, si quieren cambiar el motor, pues primero están cambiando el motor y después van a ver qué pasa con los boquetes que ya están ahí. O sea, así de, digamos, de extremo es el punto del momento. Ahora, entiendo que si no lo hacen en este momento, pues tampoco lo van a hacer porque no les va a alcanzar el tiempo, pero me parece muy inoportuno. Oiga, yo me voy a poner a leer a Boaventura de Sousa y todos estos temas que me resultan muy estimulantes, pero ¿llevaron a cabo algún proceso de audiencias? ¿Consultaron a los expertos para llegar a este modelo? Yo veo mucha sorpresa en muchos sectores que se dedican a esto. Les pregunto, ¿los consultaron a ustedes, a los académicos? Sí se realizaron asambleas, entiendo que en todo el país. Pero tú conoces cómo son las asambleas, Leonardo. Lo mismo sucedió con la reforma educativa de Peña Nieto, que lo que haces es llevar un modelo ya que tú planeaste y que te avalen y que te lo justifiquen, por decirlo así, las asambleas. Entonces, no es un proceso de abajo hacia arriba, como quieren hacer parecer, como no en ningún caso este tipo de consultas masivas, sino de un proceso de consulta para ratificar lo que ellos ya habían decidido. Es muy difícil que un modelo de estos surja de 600,000 personas consultadas según ellos y que después lo sinteticen en un momento y lo puedan presentar de esta manera. Mi forma de pensar es que, sí, que fue al revés. Sí, que curiosamente esas 600,000 coinciden con la tesis gubernamental. No, me llama mucho la atención que lo anuncien con una secretaria de Educación saliente, ¿no? O sea, ni siquiera entra con el vigor de una nueva, digamos, encargada, una nueva secretaria de Educación Pública, doctor. Pues ese va a ser un problema que va a tener la maestra Leticia Ramírez, porque el paso de Delfina, pues, realmente fue decepcionante en el sentido de que no hizo absolutamente nada. Le dejó la tarea a la nueva secretaria. Lo que hizo Delfina fue cerrar programas como fue el de las escuelas de tiempo completo. Pero parece ser que quienes están trabajando en el marco curricular, ahí siguen.
Arriaga y gente que debe estarlo acompañando, me imagino que gente de la Pedagógica y de la UNAM, que los han estado asesorando, pero la secretaria no hizo nada absolutamente. Y esta pues le va a tocar nada más darle el banderazo, o ya le tocó dar el banderazo de salida, en hacer, digamos, nada al respecto. No, oiga, ¿y libros de texto y estrategias para capacitar a maestros, les han comentado cuáles serían? ¿O las han visto ustedes? No, nosotros no conocemos los libros de texto. Yo entendí en su momento que esos libros de texto ya se estaban diseñando antes de que se aprobara la reforma educativa. Es decir, que ya venían avanzando. Una polémica enorme, sí. Exactamente, generaron porque iban a excluir ciertos conceptos, ¿no? Como el de calidad educativa. Me imagino que van a estar corriendo para que se pueda implementar el próximo año, y también en términos de la formación de profesores, porque lo que se propone este modelo, o lo que nos han dicho, es todo lo que se hizo anteriormente fue neoliberal y estaba mal hecho. Quiere decir que toda la formación que utilizan los profesores en clase todos los días, de aquí hacia atrás, pues ha estado con este problema, ¿no? Ahora, cambiar la mentalidad y las prácticas docentes de los profesores pues requerirá un gran esfuerzo, y me imagino que se tendrán que poner a formarlos desde ahorita. Todavía no conozco el programa, pero es importante señalar que solamente se van a implementar en los primeros grados de cada nivel educativo, no en todos los grados simultáneamente. No, en los primeros han hecho, y 900 y pico de escuelas. Oiga, ya lo invitaré en otro momento para profundizar ese tema, pero la idea de la gran reforma de las normales ha avanzado en este país. Sí, ya anunciaron, digamos, que viene la reforma. El secretario Concheiro lo acaba de anunciar, digamos, muy claramente, el subsecretario, perdón, y tiene que ir de acorde con este nuevo modelo educativo, porque si no, pues los estudiantes que están saliendo a las normales están con la óptica anterior, con las mecánicas y con las prácticas anteriores. Tendrán que empezar, y eso va a suceder en 5 años que salga la primera generación de normalistas, si es que en este año escolar se comienza a implementar. Entonces, la reforma pues va para largo, si no es que la cambian los siguientes gobiernos, como ha sucedido en los 3 últimos sexenios, que cada sexenio se les ocurre una nueva reforma y el siguiente la borra y comienza la cuenta nueva. Oiga, como Sísifo, volver a empezar. Doctor, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Gracias, Leonardo, un abrazo. Un abrazo, doctor Bakov. El día de hoy, bueno, pues conversando con usted sobre estos temas del modelo educativo, ubicándonos todos en esta gran discusión nacional. Cambio de argumento informativo y ahora vamos con nuestra doctora, Andrea Domínguez Barbosa. Doctora, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo, saludándote como siempre con muchísimo gusto a ti y a todo el auditorio, y pues para platicar de la gripe del tomate o fiebre del tomate, entre otros temas. Resulta que el pasado 17 de agosto, una revista de alto impacto en la comunidad científica que se llama The Lancet publica una correspondencia en donde anuncia este nuevo virus, la teoría de este nuevo virus conocido hasta ahora como la gripe del tomate o fiebre del tomate. Resulta que es realmente extraño. Esta detección se lleva a cabo por primera vez en el distrito de Kollam, en el estado de Kerala, en India, el pasado 6 de mayo. Y hasta el 26 de julio se reportan 82 niños menores de 5 años que están siendo afectados. Se trata de un virus que no tiene especificaciones patogénicas todavía, no se han identificado, tampoco se han publicado, pero hasta el momento existen 2 teorías de su origen. Una es que pudiera ser una secuela o un efecto secundario de la fiebre chikungunya o dengue, que también la hay en nuestro país, por cierto, es una enfermedad tropical transmitida por el mosquito Aedes, y más que tratarse de un nuevo virus. Y la otra teoría es que se trata de una nueva variante de la enfermedad mano-pie-boca que es causada por el virus Coxsackie, que también afecta a este grupo de edad en estos niños, ¿no? Los síntomas, como da su nombre, fiebre elevada, dolor articular,
da un rash y aparecen unas ámpulas, aparecen unas vesículas que llegan a crecer de tal tamaño que dan la apariencia de un tomate y por eso de ahí el nombre. Se asemejan estas lesiones a la viruela del mono, sin embargo es totalmente diferente el diagnóstico. Se tienen que hacer pruebas serológicas para descartar otros virus conocidos para entonces empezar a sospechar que es esta gripe del tomate, como hasta ahorita lo han determinado. Hasta el momento no hay datos de gravedad en la comunidad que está siendo afectada, sin embargo es muy temprano, hay que seguir viéndola, hay que continuar con el monitoreo de estos casos y ver si hay secuelas. El diagnóstico desde que se realiza hasta que la enfermedad deja de ser infecciosa aparentemente son de 5 a 7 días. Hay que aislar a los niños, hay que avisar, por supuesto, y pues en la comunidad de India, tanto en el sur, que son las áreas más afectadas, que es Tamil Nadu, y Odisha, que es en el este, son los estados más afectados. Está llevándose a cabo un monitoreo muy interesante. Leonardo, ¿cómo ves? Pues muy mal, oye, da la emoción, ya estamos en el tomate. Andrea, te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros. Que estén muy bien, cuídense mucho, por favor, y buen regreso a clases. Uso de cubrebocas, por favor. Cuidarnos todos, la doctora. El día de hoy, como siempre, Andrea dándonos pues no solamente ilustrándonos, sino dando los consejos. Hay que cuidarse mucho. Y bueno, pues con esto nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio. A nombre de todo el equipo le agradezco su preferencia. Sigue nuestras frecuencias y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.